está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio, no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. El presidente ha sido muy claro, cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos. Vamos a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, así de claro, porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas. Y el Ejecutivo Federal remitió una iniciativa preferente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Para aquellos que están diciendo que no van a ser energías limpias y todo lo demás, la primera condición para despachar la electricidad van a ser las hidroeléctricas. Es la energía limpia. Solamente los que el Estado quiera van a ser los que tendrán este permiso de generación. El gobierno no ha entendido los beneficios del mercado, los beneficios de la competencia y lo que quieren es una planeación tal vez al viejo estilo socialista. Se fue la luz en todo el barrio. Decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica y que no van a haber apagones. Un fuerte apagón se registró el lunes 28 de diciembre en varios estados de la República. No se va a repetir, fue un desbalance. Si va a seguir sucediendo, yo puedo adelantar que no. Tenemos un buen servicio de energía eléctrica. No se tiene el gas para poder ni alimentar las plantas eléctricas. Esta crisis no nos agarra en estado de indefensión porque tenemos plantas que tuvieron un presupuesto para su mantenimiento y se decidió que se conservaran aún subutilizadas porque por ley no pueden operar al 100%. Ezra Shabot, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Creo que aquí la discusión es muy clara, ¿combustóleo o gas? Ese es el grave problema en el que estamos metidos. Y es que el gran enojo por parte del presidente de la República y de Manuel Bartlett es que la reforma energética del sexenio pasado lo que hacía era tratar de sustituir la producción de energía eléctrica de combustóleo a gas, y de lo que se trataba no se logró en toda su dimensión durante el sexenio pasado, era precisamente el almacenamiento de gas. No lo consiguieron, a pesar de que el presidente se quejaba originalmente de que estaban almacenando muchísimo gas, lo que no era cierto, no se tenía y se dejó prácticamente de invertir en eso. El tema es que lo que se requiere en este momento es invertir en combustóleo, en energía sucia que utiliza el propio Petróleos Mexicanos para poderlo vender en ese sentido a la propia Comisión Federal de Electricidad y producir la energía eléctrica. Como por lo pronto se dependía casi en su totalidad o en una buena proporción de lo que los tejanos exportaban, pues nos metimos en el problema de la falta de gas. La falta de gas que hoy se convierte en un problema muy, muy grave, dada la situación de congelamiento extremo que se vive en el estado de Texas y estas amenazas de no surtir el gas, lo que también entra ahí en un debate con respecto a la viabilidad de este tipo de medidas en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pero el problema es y seguirá siendo ese, Luis. Seguirá siendo si México terminará dependiendo básicamente de esta vieja industria, de esta industria de fierros viejos que produce una energía que pues no tiene la capacidad para generar la electricidad que se requiere, que contamina y que pues eventualmente empezará a fallar porque la maquinaria que se tiene, los aparatos, llamémosle así, de la Comisión Federal de Electricidad no tienen la capacidad, independientemente del tema de la contaminación, para generar la demanda de energía que se requiere. En este momento, pues además hay que tomar en cuenta que la energía que se está demandando pues es limitada porque la actividad económica e industrial ha disminuido enormemente dado la falta de crecimiento económico. Pero si esto finalmente llega, Luis, a
arreglarse, que esperemos que así suceda, y el país empieza a crecer a tasas positivas, va a ser imposible satisfacer la demanda de los consumidores. El tema de una reforma eléctrica en donde no se compra al más barato, en donde se cancela prácticamente la posibilidad de CFE de adquirir energía limpia y barata, lo que hace es básicamente seguir dependiendo del combustible de Pemex y básicamente también depender de una maquinaria vieja y obsoleta de Comisión Federal de Electricidad. En esa estamos metidos, Luis, y no creo que haya muchas alternativas en este momento, a menos que pues entremos en esta dinámica de pleito con los Estados Unidos. Ahora un pleito doble, el pleito primero por una reforma eléctrica que pues iría en contra del propio tratado, y ahora también a pelearnos por el gas del cual pues se supone están obligados a surtirnos. Oye, en ese sentido hay quien lee mucho el punto político. Erra, ¿qué nos dices? O sea, sí podría ser que esto sea una especie de voy a limitar el gas porque estás metiendo una reforma que nos está pegando y de todas maneras nos vamos a pelear en el Temec, pero pues de entrada para irle midiendo el agua a los camotes y a los guamazos Erra Chabot, hay quien ya lo está leyendo de esa forma. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que en ese sentido pues tiene más que ver con algo que por lo menos en Texas no se esperaban. Definitivamente esta no es una medida de represalia por parte de la industria del gas en los Estados Unidos. México es su comprador, esto es su negocio, estaban muy contentos con que le siguieran comprando. No tiene que ver con una represalia, tiene que ver con una situación en donde ahí pues en Texas el gobernador Abbott está metido en un problema gravísimo porque se dice allá que pues lo que él manejó es un sistema de desregulación, de falta de controles sobre la producción del gas, que los llevó finalmente a no tener el mantenimiento adecuado ni los mecanismos para producir el gas en condiciones de congelamiento, porque pues esto no sucedía hasta que sucedió, que fueron estas nevadas, y esto tiene que ver con un problema interno. En el caso de México, pues sí, es que ahora sí que la mala suerte combinada con la falta de previsión y con una apuesta a un México viejo, al México chiquito del que hemos platicado, aquel que depende básicamente de energías viejas, de energías que están fuera prácticamente del esquema de modernización. Te mando un gran abrazo, Erra. Oye, y atrasado, pero felicidades, ayer fue tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Erra Chabot, si le quiere mandar una felicitación de cumpleaños o escribirle en su Twitter, @EZChabot.